Bueno, buenas noches y bienvenidos al reinicio de nuestras lecturas clínicas desde Freud, que es una actividad declarada a la ANEL Medellín. Eh, Hoy vamos a retomar un texto que teníamos ya iniciado desde el fin del año pasado. Eh, Quiero eh, bueno, darle la bienvenida a todos. Veo nombres de personas que no habían venido antes. Bienvenidas, bienvenidos. Lina Vargas, Cielo Serna, Mónica Vázquez, Oscar Iván, Grace. Grace ya había venido otras veces. Nuevamente bienvenida. Adela Marcela, Mabedina, no sé quién será, y Juan. Beatriz Rivera también. Entonces, bueno, bienvenidos. Estas lecturas están muy buenas. Lo que puedo decir es que, Nilda me dice que por favor me debes permitir compartir eso. Espérame, yo te Listo. pongo como coanfitrión. Listo. Ok, sí. Para compartir el PowerPoint. Nosotros teníamos esta actividad el Ya, segundo y listo, gracias. El segundo y el cuarto jueves del mes. Pero les cuento que vamos a tener vamos a compartir los jueves, alternar los jueves con una actividad nueva que va a haber en la NEL, un curso que se llama Los trastornos de ansiedad a la luz del psicoanálisis. Entonces vamos a tener que modificar en algunos momentos el calendario. Entonces, por ejemplo, aquí está el afiche que no, eso sí, tratamos de conservar las dos sesiones del mes porque es quincenal. Entonces nos vamos a mover un poco de la secuencia quincenal. Por ejemplo, leeremos hoy y dentro de 8 días y ya de ahí suspendemos hasta marzo. Nos toca así porque el 26 de febrero es el día que vamos a iniciar el curso sobre los trastornos de ansiedad a la luz del psicoanálisis. Nos toca alternar un poquito, jugar con el calendario, así que de todas maneras les estaremos informando siempre con anticipación las fechas del mes. Bueno, entonces como lo anuncia el afiche, este nuevo ciclo que empezamos en noviembre viene articulado con lo que ha sido para nosotros en estas lecturas todo un encuentro, todo un descubrimiento sobre lo que es el nacimiento lógico del psicoanálisis. Y esto lo hemos logrado a partir de leer a partir de un criterio o de un principio de lectura que es fundamental y es seguir la enunciación de Freud, no perdernos del nivel de la enunciación de Freud. Entonces, esa enunciación nos ha hecho encontrar un Freud que hace preguntas, que se pregunta y que va avanzando en su investigación y nos va llevando a nosotros en esa investigación. Por eso, ese nacimiento lógico del psicoanálisis tuvo un primer momento en nuestra biblioteca, la pueden consultar, que fue lo que la hipnosis le enseñó al psicoanálisis, que fue esencialmente la existencia del inconsciente. Después, Freud se pregunta por las afasias, lo acompañamos también en esa búsqueda y también que enseñan las afasias al psicoanálisis y todavía estábamos en ese de las afasias cuando nos damos cuenta de la pregunta por la histeria, por lo que es la naturaleza esencial de la histeria. Entonces son tres preguntas que Freud se está haciendo en esos primeros momentos que anteceden al descubrimiento del psicoanálisis y del inconsciente. Eh, Se cruzan esas tres preguntas se cruzan
en esto que a donde estamos llegando, que es la lectura de la comunicación preliminar. Por eso está ¿cierto? El nudo Borromeo, que nos indica que en el cruce de preguntas de Freud sobre la hipnosis, la histeria y la afasia va a surgir el psicoanálisis. Em, Muy especialmente la comunicación preliminar, porque tal vez recuerdan, o quienes lo han visto en los reels que hemos difundido, nos sorprendimos mucho de saber que Ana O no era, nunca había sido paciente de Freud, que fue paciente de Breuer, que Breuer, que era mucho mayor que Freud, 14 años, le había comunicado el asombro que le causó el trabajo con Ana O y cómo ese relato que le hace Breuer a Freud, al joven Freud, del trabajo con Ana O, genera en ambos una pregunta que es la que ahora en la comunicación preliminar empieza a resolverse. Y es la pregunta por qué hizo que el trabajo con Ana O pudiera haber llegado a buen puerto, es decir, que se hubiera curado, digamos así, de los principales síntomas de su histeria, pero también que detuvo el tratamiento en un cierto punto. Entonces, ahí es donde estamos acompañando o siguiendo a Freud en esa investigación que hemos titulado entonces La histeria entre hipnosis y afasias o del nacimiento lógico del psicoanálisis. Bueno, la comunicación preliminar, quienes se interesen en desatrasar las otras lecturas, las pueden encontrar en nuestra biblioteca y en el YouTube de medios de la ANEL Medellín, que quedan siempre grabadas. Entonces, la comunicación preliminar se llama también sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos. La escriben Breuer y Freud en conjunto en 1893. La encontramos pues en el volumen 2 de la página 29 de Amor Roto. Esa comunicación preliminar es es un texto que ellos habían escrito en 1893 eh, como un artículo independiente, pero que después en 1895 se va a agregar a estudios sobre la histeria, ¿sí? O sea, 2 años después. Pero lo que estamos leyendo es lo que ellos escribieron en 1893, porque cuando lo agregan a estudios sobre la histeria, este artículo queda como el primer capítulo, ¿cierto? Como la primera parte de esos estudios. Em, Esta comunicación preliminar es relativamente breve, tiene 5 partes, aquí ven la estructura, ¿cierto? Tiene cinco apartados y cada apartado termina con como con una conclusión a la que llegan los dos en lo que nos están presentando, que es, digamos así, la introducción a los fenómenos psíquicos de la histeria, que es lo que ustedes recuerdan que de pronto el estudio sobre la histeria va a implicar, después de esta comunicación preliminar, una serie de historiales clínicos, uno de Breuer, que es Ana O, y los otros de Freud. Y al final, cada uno va a escribir como una conclusión, algo ya en el orden teórico. Entonces, en esta primera parte, esta comunicación preliminar, como les decía, tiene 5 apartados y cada uno implica como esa presentación, esa introducción a la histeria a partir como de las conclusiones a las que los dos llegaron en conjunto. Lo que leímos en noviembre, en la última sesión de noviembre, en las dos últimas de noviembre, fue el capítulo 1, el apartado 1, y esta era la clave, ¿cierto? Esta fue la conclusión. El histérico padece por la mayor parte de reminiscencias, de recuerdos. Entonces hoy vamos a empezar a leer la parte 2 y bueno, esperamos que cada sesión podamos leer una parte. Les decía ahorita antes que
era importante como volver a recordar a nosotros los que estábamos de qué se trata, cómo retomar, hacer el enlace entre el apartado uno y el 2. Y para quienes llegan por primera vez, también un pequeño contexto de lo que ellos están planteando o plantearon en esa primera parte. A ver si me da. Listo. Entonces, la conclusión la conclusión es que la conclusión uno tiene como este pequeño contexto. Ellos descubren que el trauma psíquico o su recuerdo obra como un cuerpo extraño que aún después ay, me quedó repetido, bueno, ya ustedes ahí entienden. El trauma psíquico o su recuerdo es como un cuerpo extraño en la vida anímica de todos nosotros, ¿cierto? Y es un cuerpo extraño que obra con eficacia presente en el presente. Entonces nos dan una prueba y la prueba es que la cura de ese trauma psíquico inicial implica 4 pasos. Despertar el recuerdo ocasionador. 2, convocar el afecto que lo acompañe, que esto es obra del analista. Y después permitir que el paciente describa el proceso de ese recuerdo ocasionador de manera detallada, que no es fácil. Y finalmente, que pueda expresar en palabras el afecto. Es decir, que esto implica un recuerdo, convocar el afecto y lo que ellos llaman una declaración, que es lo más importante. Si no hay esta posibilidad de que el paciente describa el proceso de manera detallada y exprese con palabras el afecto, no hay cura. El recuerdo solo, sin afecto, no tiene ningún valor. Y lo mismo, el afecto solo tampoco es necesario que haya este trabajo de palabras, si uno lo puede decir así. Bueno, entonces a partir de ahí, eh, que voy a pasar esto, nos dan un ejemplo de ese caso con un síntoma de Ana O, de la página 58 que leímos en esa ocasión, donde ella tenía un síntoma, no podía beber agua en pleno verano. Había un trauma que Breuer descubre a través de la hipnosis, y es que ella vivió lo que, fíjese que este síntoma se presenta muchos años después de que había ocurrido el trauma. Y el trauma es que ella en la hipnosis recuerda que una vez eh, entró a su habitación y la dama de compañía inglesa que estaba con ella y que tenía un perrito, le dio de beber al perrito en el vaso de ella. Entonces ella, por pena, por decencia, lo que sea, no dijo nada, se quedó callada, pero se guardó todo el asco, el enojo, toda el malestar de esa situación, y eso quedó ahí como una situación sintomática que se despierta en la ocasión presente, años después, en ese no poder beber agua en pleno verano. Entonces, Freud insiste en esto. Uno piensa que el síntoma, que el trauma origina el síntoma. Sí, ok, el síntoma está en relación con el trauma, pero eh, el hecho es que el trauma tiene un efecto que no es el síntoma, sino que es el efecto directo en el cuerpo y en la expresión. Entonces, cuando ella recuerda ese episodio y relata los signos de repugnancia al llegar a su habitación y ver el perro beber de su vaso de agua, y cuando después da enérgica expresión a ese enojo que se le había atascado, así escriben ellos, que se le había quedado atascado, ella puede curarse. Entonces, Freud y Breuer dicen que el efecto del trauma es análogo a cuando uno recuerda, tiene un recuerdo triste, por ejemplo,
habla de ese recuerdo y uno empieza a llorar. Es decir, el efecto es la lágrima. El síntoma es algo intermedio, es un aparato que armamos ahí, pero lo real, para hablarlo en términos, digamos así, lacanianos, lo real de lo traumático eh, implica que hay un efecto también absolutamente real. Entonces, ahí estamos en eso, en lo que él está, nos está hablando de cómo la histérica sufre de esas reminiscencias, de esos recuerdos, sufre de esos recuerdos y ahí quedamos. Entonces vamos a, yo voy a cerrar aquí, es que voy a presentar aquí, compartir. Eh, no, ¿cómo dejo de presentar ya? Dejar de compartir. Listo. Vamos ahora sí a nuestra lectura de hoy. Vamos a partir de esa conclusión de que la histeria se sufre de reminiscencias y de qué manera esas reminiscencias implican un trauma ocasionador que tiene efectos reales en el presente. Vamos a leer la segunda parte. Mm, qué pena que no sé dónde, aquí está. Estudio sobre la histeria. Es este. Ok. Mm, mm. Ay, sí, compartir. Listo. Y si lo ven, ¿cierto? Bueno, entonces aquí sí, quien quiere, para los que llegan nuevos, siempre leemos en voz alta. Nuestros criterios de lectura es la lectura en voz alta, es muy importante. La relectura también para poder entender de qué se trata y seguir la enunciación. Entonces, bueno, ¿quién quiere proponerse para la lectura en voz alta de esta segunda parte? ¿Algún voluntario? Marcela. Sí, yo Sí, puedo empezar. adelante. Ok. Eh, Sí. entonces, a primera vista parece asombroso que vivencias hace tiempo transcurrida puedan producir efectos tan intensos que los recuerdos de ellas no sucumban al desgaste en que vemos, en que vemos caducar a todos nuestros recuerdos. ¿Acaso mediante las elucidaciones que siguen estos hechos nos resulten algo inteligibles? Ujú. Volvamos a leer ese pedacito, esa transición, este párrafo que hace la transición entre la anterior. Miren, ahí está la conclusión. El histérico padece por la mayor parte de reminiscencias. Y esta segunda parte, sí. A primera vista parece asombroso que vivencias hace tiempo transcurridas puedan producir efectos tan intensos que los recuerdos de ellas no sucumban al desgaste en que vemos. Quédate ahí. Ay, y no lo quise pasar para que retomemos esto, ¿cierto? Según esto, entonces, un recuerdo, ¿sí? En general implica que haya un desgaste, un cierto desgaste del recuerdo. Entonces, vivencias hace tiempo transcurridas eh, puedan producir efectos tan intensos. Es decir, que los recuerdos, entonces tenemos la vivencia y los recuerdos. Y se supone que los recuerdos de las vivencias, ¿sí? Deben sucumbir a un desgaste, pero las de la histeria no. Hay ciertas vivencias cuyo recuerdo no sucumbe al desgaste. Ahora, ¿a cuál desgaste? Ahora sí, sí, seguí leyendo, porfa. O sea, se quedan pues ahí como vivos, pues, como recuerdos Esa, vivos. Ujú. exactamente, Que no se Mm, olvidan. no se exacto. olviden. ¿Qué quiere decir? Que hay recuerdos que pueden permanecer como recuerdos, pero que pierden, se desgastan, pierden vida, ¿cierto? Ya no van a producir efectos tan intensos. Hay necesidad de que el afecto que esté
enlazado a esos recuerdos, se desgaste. Ahora, ¿cómo se desgasta? ¿Cierto? Es increíble que los recuerdos de ellas, de esas, de ciertas vivencias, no sucumban al desgaste. Seguí leyendo, por favor. Desgaste en que vemos, en que vemos caducar a todos nuestros recuerdos. Ajá, o sea que ¿Acaso en en general general se todos caducan. desgastan? Exacto. Mm. Ujú. ¿Acaso mediante las elucidaciones que siguen estos hechos nos resulten algo inteligibles? Ahora nos va a explicar por qué, ¿cierto? En lo que va a decir, eh, eh, mediante lo que va a Digo, decir, sí, vamos a ver entonces cómo vamos a entender y esto puede resultar claro, inteligible, claro. Sí, decir. el, empalidecimiento o pérdida de afectividad de un recuerdo depende de varios factores. Ujú. Lo que sobre todo importa es si frente al suceso afectante se reaccionó enérgicamente o no. Por reacción, entendemos aquí toda serie de reflejos voluntarios e involuntarios en que, según lo sabemos por experiencia, se descargan los afectos, desde el llanto hasta la venganza. Si esta reacción se produce en la escala suficiente, desaparece buena parte del afecto. Nuestra lengua testimonia este hecho de observación cotidiana mediante las expresiones desfogarse, desahogarse llorando, etcétera. Si la reacción es sofocada, el afecto permanece conectado con el recuerdo. Un ultraje devuelto, aunque solo sea de palabra, es recordado de otro modo que un ultraje que fue preciso tragarse. El lenguaje reconoce también ese distingo en las consecuencias psíquicas y corporales, y de manera un tanto extremo característica designa, afrenta, o sea, en el sentido de mortificación, al sufrimiento tolerado en silencio. La reacción del daño frente al trauma solo tiene en verdad un afecto plenamente catártico si es una reacción adecuada, como la venganza. Pero el ser humano encuentra en el lenguaje un sustituto de la acción, con su auxilio el afecto, perdón. Pero el ser humano encuentra en el lenguaje un sustituto de la acción. Con su auxilio el afecto puede ser abreaccionado casi de igual modo. En otros casos, el decir mismo es el reflejo adecuado, como queja y como declaración en el caso de un secreto que atormenta, la confesión. Cuando no se produce esa reacción de obra, de palabra o mediante el llanto en los casos más leves, el recuerdo del hecho conserva en principio su tinte afectivo. Ujú, ujú. Bueno, es muy largo. Vamos a releer entonces, sí, para ir entendiendo. Tiene varias partes. Releamos entonces la primera, por favor, Marcelo. El empalidecimiento o pérdida de afectividad de un recuerdo depende de varios factores. Ok. Ujú. Lo Que que es sobre todo como, importa. perdón, Ujú, perdón, o sea, cómo caduca, ¿cierto? ujú, Cómo el recuerdo se gasta, ¿cierto? Ajá. exacto. Lo que sobre todo importa es si frente al suceso afectante se reaccionó enérgicamente o no. Ujú, 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 ujú. Por reacción entendemos aquí toda serie de reflejos voluntarios e involuntarios en que, según lo sabemos por experiencia, se descargan los afectos, o sea, desde el llanto hasta la venganza. Exacto, que es una gama muy grande, ¿cierto? Mm, Es una gama de afectos muy amplia. Eh, ujú, a veces estas son cosas que uno como que todo el mundo sabe esto, lo sabemos, pero a veces no nos detenemos como a reflexionar en estas cosas, ¿cierto? Lo que importa, sobre todo, es si frente al suceso, él va haciendo tres, yo creo que es necesario que tengamos en cuenta esos tres elementos: la vivencia,
el afecto que acompañó a esa vivencia o suceso y el recuerdo, ¿sí? Ese recuerdo puede estar unido o enlazado a ese recuerdo, ¿cierto? El recuerdo siempre está enlazado a un afecto. Ahora, lo que está diciendo es que lo que importa es si en el momento en que se vivió el suceso, se reaccionó enérgicamente o no, y nos va a decir qué se entiende por reacción, ¿cierto? ¿Qué es una reacción? Pues son los reflejos voluntarios e involuntarios en que, según lo sabemos por experiencia, se descargan los afectos, ¿sí? Es decir, desde el llanto hasta la venganza, ¿sí? Dices, es muy amplio porque el llanto es simplemente el lagrimeo, ¿cierto? Pero la venganza ya implica actos y muchas otras cosas. Bueno, para los que llegan por primera vez, pueden interrumpir en cualquier momento con preguntas, con aportes, comentarios. Ujú. Bueno, sigamos entonces. Bueno, entonces, si esta reacción se produce en la escala suficiente, desaparece buena parte del afecto. Nuestra lengua testimonia este hecho de observación cotidiana mediante las expresiones desfogarse o desahogarse llorando. O sea, Ujú, si hay como un desahogo suficiente, pues ujú, ujú. Porque si usted a todos nos ha pasado, yo hubiera querido decirle 3 por 4, ¿cierto? ¿Cuántas son 3? ¿Cuántas son 20? Pero no le dije todo, me quedé callado o le dije una parte, pero se me quedó aquí lo otro. Eso es lo que va poniendo el problema, ¿cierto? o si fue una lagrimita, pues en vez de llorar, llorar. Ajá, le quedó la mitad, le quedó el resto de la Exacto. lágrima. Ana. Y eso es de todos los días. Ujú. Bueno, a ver, si la reacción es sofocada, el afecto permanece conectado con el recuerdo. Exacto. ¿Por qué? Porque como el suceso ya pasó, entonces Mm. lo que ya no deja en paz es el recuerdo. Y lo que es necesario, ya el recuerdo queda cargado, queda afectado por la reacción que quedó pendiente. Ujú. Un ultraje devuelto, aunque solo sea de palabra, es recordado de otro modo que un ultraje que fue preciso tragarse. Ujú, ujú. O O sea, sea, si uno cuando respondió sí, o decir. si se quedó callada. Ujú, 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 Pero dice que fue recordado de otro modo. ujú. ¿Cómo es recordado de otro modo? Sin tanta carga. Ah, ya, con la Cuando, cuestión del sí, objeto. ajá, exactamente, porque si nos ofendieron y pudimos contestar inmediatamente, suficientemente, como dijo arriba, pues ya nos desahogamos, dijimos lo que teníamos que decir y en paz. Pero si no, entonces nos quedamos, nos queda el recuerdo, se recuerda de una manera diferente. Le dije lo que le tenía que decir, ¿sí? Pero cuando O, no, es distinto, es recordado de una manera muy diferente a cuando se hizo la ofensa y no pude decir nada. o sea que está Cuando cargado de se afecto ahí. reaccionó. Se, po- Exactamente, se podría decir que está exacto. cargado de afecto. El recuerdo, exacto. La vivencia ya pasó, ahí no podía hacerse nada. Y que la persona se quedó callada y entonces, claro, el recuerdo de la situación quedó cargado de ese afecto. Esto es muy elemental, pero es básico, fundamental en la clínica. A mi juicio, sigue siendo vigente siempre, en cualquier caso, ¿sí? Es muy importante esto. Por lo menos cuando las personas se quiebran. Están hablando y cuando se Mm, quiebran, uno siente que se quiebran, que hasta mm, se siente en la voz. ujú, ujú, exactamente. Listo. Seguí, porfa, Marcela. Juan reconoce también ese distingo en las consecuencias psíquicas o corporales y de manera de extremo característica designa afrenta en el sentido de mortificación al sufrimiento tolerado en silencio, o cuando uno Ujú, queda mortificado. ujú, ujú.
para La una afrenta. reacción del daño, ujú, la La reacción del daño frente al perdón, trauma, perdón, del sí, dañado. sí. Sí, la reacción del dañado. O sea, de la persona afrentada, ¿cierto? Mm, Aquí. sí, Ujú, sí, la reacción del dañado. ujú, Ah, sí, la reacción del dañado frente al trauma solo tiene en verdad un afecto plenamente catártico si es una reacción adecuada, como la venganza. Tiene un espéreme, ahí efecto. vuelva. Sí, pero a ver, la reacción del dañado, ¿quién es el dañado? Si es la persona, si es la persona afrentada, Sí, al, sí, solo al tiene que en le pasó verdad. algo, pues, Ujú. no. Sí, 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 solo tiene en verdad un efecto plenamente catártico si es una reacción adecuada, como la venganza, pues sobre todo cuando lo ofenden a uno, ¿cierto? Ujú. Seguí. Pero el ser humano encuentra en el lenguaje un sustituto de la acción. Con su auxilio, el afecto puede ser abreaccionado casi de igual modo. Ujú, O sea, no hay necesidad del acto, pues a veces puede ser por palabras. ujú, ujú, En otros casos, el decir mismo es el reflejo adecuado, como queja o como declaración en el caso de un secreto que atormenta, la confesión. ujú. Cuando no se produce esa reacción de obra, de palabra o mediante el llanto en los casos más leves, el recuerdo del hecho conserva en principio su tinte afectivo. Ujú, ujú. Su tinte afectivo. Exacto. Ujú. Sigamos. Ujú. Podríamos leer Sí, las notas sí. al pie de página, Ah, sí, porque sí, eso lo sí. A ver, sí, a hacen entender más veces, a uno, por lo claro menos que en el sí. 8. Sí, tenés razón. Se pasó. El 8. ¿Lo quiere leer usted, María Elena? Mire lo que dice. 8. En este pasaje. Su micrófono. En este pasaje, los términos catarsis y abreacción hacen su primera aparición en una obra impresa. Freud había empleado abreacción anteriormente en una carta a Fliss del 28 de junio de 1892, en la que hacía referencia al presente trabajo de Freud, Ujú, 1950, carta 9. ujú. Yo Ajá, pensaba que es, exacto. bueno, Sí, ese pero es de bueno, pero Streley, vale la pena, ese es de Strachey, pero de es Streley, importante de porque Streley. nos damos cuenta que estamos justo en los fundamentos del psicoanálisis, ¿cierto? En lo que lo fundamenta y cómo estos términos son desde el principio, ¿cierto? Y que hay diferencia ahí entre abreacción y esta catarsis y abreacción, que no son lo mismo. La reacción frente al trauma tiene un efecto catártico si es una reacción adecuada. Ujú. Me parece que vale la pena tener en cuenta esa diferencia. Esto trae, pero bueno, esa es la catarsis. Y con su auxilio, el afecto puede ser abreaccionado. Pero la catarsis es cuando frente a una situación se tuvo la reacción adecuada, ¿sí? Esa es la catarsis, se descargó, digámoslo así. Pero el ser humano encuentra en el lenguaje un sustituto de la acción. Con su auxilio, el afecto puede ser abreaccionado, casi de igual modo. Miren, chicos, que esto es muy. Wow, siquiera preguntó si, dijo Mariela, lo íbamos a dejar pasar por alto y mire la diferencia. La catarsis implica el momento de la acción, en el momento del suceso, mientras que la abreacción es para el afecto que no se pudo descargar y que quedó ligado al recuerdo. Abreacción es para Pero el queda por el afecto. lenguaje, en la Exacto. abreación, por el Ujú, lenguaje. En la exacto. catarsis es el acto y el otro da la vuelta por el lenguaje, la abreación.
Ujú, ujú. Sí, es una reacción adecuada como la venganza. Tienes razón, este es el acto, pero es gracias al lenguaje que se puede sustituir la acción y que con ese auxilio el afecto puede ser abreaccionado casi de igual modo. Por eso es que O él sea que, decía, sí, de sí. o sea, o sea que la abreación es a posteriori Sí, es a posteriori. también. Gracias al lenguaje y tiene que ver con el afecto que quedó ligado al recuerdo. Ujú. Por eso es que él decía que el tratamiento en la histeria, el tratamiento del trauma implicaba el recuerdo, evocar el afecto, pero que era necesario la declaración que el paciente pudiera hablar de los detalles de la situación y pudiera expresar el afecto a través de las palabras. Entonces, no es Ujú. lo mismo catarsis que abreacción. El uno está en relación con el acto, en el suceso mismo, y el otro con lo que viene después. Ah, qué bien eso. Ay, me encanta. Bueno, ya eso está muy bien. Bueno, veamos a ver qué dice. Y gracias al lenguaje, muy bien el subrayado de Adela, sí. Bueno, sí, Marcela. Ujú. Digo, la reacción. Sí. Sí. La reacción no es, empero, el único modo de tramitación de que dispone el mecanismo psíquico normal de la persona sana cuando ha experimentado un trauma psíquico. Su recuerdo, aunque no se lo abreaccione, entra en el, ay, un momento, entra en el gran complejo de la asociación, se inserta junto a otras vivencias que acaso lo contradicen, es rectificado por otras representaciones. Voy a volver a leer eso. Sí, no está fácil, sí. La reacción no es, empero, el único modo de tramitación de que dispone el mecanismo psíquico normal de la persona sana cuando ha experimentado un trauma psíquico. Ujú, ujú. O Su sea que es normal, recuerdo, perdóname, o sea que es ujú, normal, ¿cierto? Que frente a traumas psíquicos podamos disponer de la reacción, de ese mecanismo psíquico normal. Hay otros. Ujú. su recuerdo, aunque no se lo reaccione, entra en el gran complejo de la asociación, se inserta junto a otras vivencias que acaso lo contradicen, es rectificado por otras representaciones. Por ejemplo, tras un accidente, el recuerdo del peligro y a la repetición debilitada del terror se acopla el recuerdo de lo que luego sobrevino, el rescate, la conciencia de la actual seguridad. El recuerdo de una frente es rectificado poniendo en su sitio los hechos, ponderando, ponderando la propia dignidad, etcétera. Así, por medio de unas operaciones asociativas, el hombre normal consigue hacer desaparecer el afecto concomitante. Bueno, A esto, nos ujú, devolvemos al ejemplo, porque entonces hay así, otra manera de tramitar que no es la reacción, ¿cierto? Y es esta segunda, exacto, con el recuerdo, ¿cierto? Cuando una persona Con la sana, pues asociación, sí, con la ajá, que es la asociación. asociación. Entonces, Ujú. ¿cómo se da? Reléelo y veamos el ejemplo, sí. ver, en qué parte? Su recuerdo aquí, releamos, sí, Allá. Su para volver a coger recuerdo, bien el ejemplo. Ujú. sí, su recuerdo, que no se lo reaccione, entra en el gran complejo de la asociación, se inserta junto a otras vivencias que acaso lo contradicen, es rectificado por otras representaciones. Por ejemplo, tras un accidente, al recuerdo del peligro y a la repetición debilitada del terror se acopla el recuerdo de lo que luego sobrevino, el rescate, la conciencia de la actual seguridad. Ujú, ujú. Repitamos, O sea, se mezclan retomamos que pues, sí. Ah, ajá, sí. Entra en el gran complejo de la asociación.
y se inserta junto a otras vivencias que acaso lo contradicen o es rectificado por otras representaciones. Seguir ahí el hilo de la vivencia y el hilo de la representación. Entonces da el ejemplo, claro, después de un accidente, el recuerdo, al recuerdo del peligro y a la repetición debilitada del terror. Ya pasó el accidente, ¿cierto? El trauma. Entonces, ¿qué me quedó? Un recuerdo, el recuerdo del peligro y cierto terror asociado a ese recuerdo. A ese recuerdo y a esa repetición del terror se va a acoplar el recuerdo de lo que siguió, que es lo contrario, ¿cierto? El rescate, la conciencia de la actual seguridad, sí. Ese fue el ejemplo. Seguí. Eso. Ana Victoria, El Sí, tengo una recuerdo. sí, pregunta. Juan, contá, sí. Eh, Cuando se da la catarsis en el Mm, momento del evento traumático, mm. eh, según este texto, ahí encontraría una solución, porque no habría recuerdo, porque hubo catarsis. Porque cuando no hay catarsis es cuando después se hace necesario la abre acción. Exacto. El Es recuerdo, así? sí. Pero Ajá. no, el recuerdo queda, pero no queda cargado. Por eso Queda es que decía, desgastado. queda desgastado. Como ya fue la catarsis, entonces el recuerdo queda tranquilo. Como cuando vos decís, me acuerdo de lo que pasó, pero le pude decir a ese señor todo lo que estaba pensando y quedé tranquilo. Ahí nunca vas a olvidar que pudiste decirle a este señor lo que le querías decir, pero quedaste tranquilo, ¿sí? Entonces, no se pierde el recuerdo, pero es un recuerdo tranquilo. Sí, Marce, habla. Gracias, buenas noches. Sí, buenas Sí, yo noches. lo que entiendo es que si se hace catarsis en el momento en el que se está viviendo el evento, queda ya como un recuerdo, ya no como trauma. Si no se hace catarsis a la postre, entonces sí ya se queda como una reacción que se tendría que canalizar a través del lenguaje para poder bajar la carga traumática de ese evento, ¿sí? ¿Es correcto? Exacto, exacto, exacto. Ese Gracias. sería el asunto. Muy bien. Es que Sí, arriba, iniciando el sí, párrafo, dice sí. eh, que va a decir cómo se desgastan los recuerdos. Y entonces Exacto. ahí empieza a Sí. definir como varias factores, pues, o varias cosas Ujú, que van ocurriendo. Y ujú, entre ellos, estos tres últimos que hemos visto, que son la catarsis, que está dirigida como a la acción, la variación, que es a través del lenguaje, y la asociación, que es a través de otros ujú, hechos, otras ujú, representaciones que ujú. hubo y que se pueden decir. Entonces, Exacto. en ese sentido, los recuerdos se desgastan y el trauma, por decirlo así, ya no es, pues, o ya No, desaparece. no hay trauma, No hay trauma. exactamente. Ujú. Ujú, ujú. Y si hubo trauma, pues hay esa manera. Si no se pudo elaborar la catarsis, pues va a quedar el recuerdo traumático, pero se puede tramitar eso, como dijiste, a través de la reacción o de la asociación. Bueno, terminemos ahí esta parte. Entonces, eso es cuando, por ejemplo, para un accidente, este Freud es muy didáctico, porque entonces nos muestra el accidente real, ¿cierto? El peligro real, el terror, todo eso. Pero aquí ya va a venir a otro recuerdo. Seguí, Marcela, porfa. Recuerdo de una afrenta es rectificado poniendo en su sitio los hechos, Ujú. ponderando, ponderando la propia dignidad, etcétera. Así, Entonces, por medio de una, volvamos otra vez con la afrenta, que es muy importante, porque es que esto genera una cantidad de malestares, ¿cierto? Ya es una afrenta. ¿Qué hace uno con una afrenta? ¿Cierto? Te insultaron, te trataron mal, lo que sea. ¿Qué haces con ella? Que esto es de todos los días de la clínica, el pan de cada día de la clínica. El recuerdo de una afrenta, sí, es rectificado como poniendo en su sitio los hechos, ¿sí? O sea, pensando realmente qué pasó y viendo los diferentes puntos de vista. Eso es poner
en su sitio los hechos, cuando yo puedo coger un hecho después de, claro, hablar del afecto que estaba relacionado con esa afrenta, relativizarlo de acuerdo con los diferentes puntos de vista que puedo encontrar, ¿cierto? Entonces es pensar los hechos, poniendo los sitios, perdón, poniendo los hechos en su sitio y lo que sigue, ponderando qué, ponderando. ponderando la propia dignidad, etcétera. Ajá, sí, porque cuando él la afrenta, uno quedó mal. Entonces ya relativizando los hechos, poniéndolos en su lugar, también uno adquiere otro estatuto, un estatuto diferente al que daba la afrenta, ¿cierto? Al que a primera vista, a primer impacto, generó la afrenta. Sí, se termina ahí. Así, por medio de unas operaciones asociativas, el hombre normal consigue hacer desaparecer el afecto concomitante. Ujú. Y desgastarnos los recuerdos. Ujú. Sigo ahí. Sí, A termina esto la se repetición. suma, sí, a esto se suma esa universal borradura de las impresiones, ese empalidecimiento de los recuerdos que llamamos olvido y que desgasta sobre todo las representaciones ya ineficaces afectivamente. Ujú, ujú. Relee, por favor. A esto se suma esa universal borradura de las impresiones, ese empalidecimiento de los recuerdos que llamamos olvido y que desgasta sobre todo a las representaciones ya ineficaces afectivamente. Ujú, ujú. Tan bonito como dice, esa universal borradura de las impresiones, ujú, que Ujú. llamamos olvido, o empalidecimiento de los recuerdos. Ujú. Bueno, y Y que esta parte me sí, gusta, sí, que decir, sí, desgasta las representaciones ya ineficaces afectivamente, o sea, como si desgastara las representaciones a donde lo afectivo ya no puede eh, asociarse, pues, ya no puede, ya se ya no- reaccionó, sí, ¿cierto? sí. Ujú. O se desplazó en la asociación, ¿cierto? Cuando ya de la rabia por la afrenta, por ejemplo, ya se pasa a darse uno cuenta de que uno puede estar en una posición diferente, que tiene un estatuto diferente al que había inicialmente en la afrenta. Entonces ahí se va gastando el afecto, porque es que lo que mantiene vivo el recuerdo es el afecto que no se ha podido ni abreaccionar, ni asociar, ni reflexionar. Sí, eso. Y ya después de eso, pues se Bueno, pueden perder, olvidar las cosas. Ujú. yo también quería, o sea, también Sí. Mm. no podemos olvidar que él habla, Freud ahí habla de cuando tiene, o sea, o sea, lo que sufrió es algo que no le, o sea, es un trauma, pero a la vez con la variación, con el lenguaje, con todo esto se puede tramitar. Pero Mm, mm. me queda la inquietud porque muchas veces esos recuerdos como que prenden la llama de otro recuerdo mucho, ahí eso ya ahí como se puede decir, ahí hay un conflicto más complejo que puede ser patológico. También debemos de Exacto. recordar que que esas Ajá. representaciones son eficaces cuando el trauma se puede decir es Sí, normal, porque él dice cuando una claro. persona es normal, Ajá, sí. y eso es muy importante que también lo tenemos en cuenta, porque hay personas que no, Exacto. que siguen hablando y siguen hablando de ese mismo trauma. Lo hablaron primero y después lo volvieron a Exacto. hablar. ¿Qué es lo que va a seguir, qué es lo que sigue a continuación? Y si quiere, lo quiere leer usted, María Elena, lo que sigue, que ya empieza con la histeria. Esto es lo que ocurre cotidianamente. Entonces ahora, en términos de la histeria, ¿lo quiere seguir leyendo usted? Donde dice, ahora bien, con su micrófono, abra el micrófono, por favor. Hay A una ver. pregunta, no sé si de pronto María Elena, espera un minutico que hay como Ah, una sí, pregunta. a ver Sí, que no la veo decir. Mm,
Ana Arboleda, buenas noches. Disculpen la pregunta. Esos afectos, ¿cómo los puedo entender? Llegué un poco tarde. ¿Cómo puedo entender los afectos? Pues, arriba nos dijo que lo que pasa es que van desde el llanto hasta la venganza. Entonces, imagínense, va en el arco de lo que es lo primero, el llanto y la venganza. Es decir, los afectos implican una gama impresionante. Todos los que tienen que ver con el amor, con el odio. Esto es Freud del siglo XIX. Ya en este momento, por ejemplo, Con la, sí, en con las este, emociones alteradas, o sea, con lo que sí. tiene que ver con las emociones alteradas, Ujú, con los ujú. sentimientos. Todos, toda la gama. Y lo que pasa es que hay una cosa que para nosotros ya ahora es como, ha pasado como por la psicología, por el DSM, por ciertas cosas, pero el Freud de esta época era un Freud que había sido formado, por ejemplo, en la lista de los afectos que trae Aristóteles en la retórica, donde está la lista de afectos que son todos los del amor, el odio. Luego viene Descartes, que también tiene una lista de los afectos, ampliando un poco las de Aristóteles. Si mi memoria no me falla, siempre, por ejemplo, en Aristóteles está un afecto y su contrario. Entonces, por ejemplo, eso, el amor y el odio. Les prometo que dentro de 8 días traigo esa lista de afectos que para nosotros, que a nosotros se nos hace, pues los vamos a reconocer porque todos lo hemos sentido, pero que son los afectos en los que ellos están pensando. Y por eso la gama va ahí, desde la expresión del afecto, que va desde el llanto hasta la venganza. Y la venganza implica el rencor más impresionante, ¿cierto? La rabia, la cólera más impresionante. Entonces, buena pregunta, Ana, ¿qué fue la pregunta? Los traigo para que los repasemos en la próxima. Sí, Buena doctora, pregunta, sí. sí, ¿cómo Hola, le va? ¿cómo está? Buenas, Luis, Sí, ¿cómo Luis, está? buenas noches, bien. Sí. Eh, yo del texto estaba sacando, algo importante estaba sacando, en el Mm, sentido de que cómo el texto va puntuando lo que podemos, y esto es importante para el análisis, cómo de alguna manera mm, va puntuando lo que se mm, puede considerar un mecanismo ujú, no patológico, ¿no? Sino un ujú, mecanismo ujú. normal, dice el texto, Sí, repite creo que dos veces, sí. y más adelante hablaba también de un hombre normal. Ujú, Entonces, ujú, como que sería importante en un análisis para que uno, digamos, precozmente al comienzo del análisis ya tenga alguna inferencia de cómo está ese mecanismo, ¿no? ujú. El Claro que, sujeto. exacto, y me parece importante que usted haya señalado eso, Luis. ¿Por qué? Porque para nosotros ahora, ¿cierto? Para ellos, en este momento, la persona normal es aquella que no es una histeria. Lo que pasa es que acuérdense que ellos están frente al caso de Ana O, que era un caso grave, ¿cierto? Que había situación grave, y Freud también nos va a presentar el caso de las otras histéricas, Cecil, Catarina no era tan grave, pero de todas maneras, otros casos muy graves. Pero ahora en nuestra época, donde ya el análisis es de las personas normales, nos encontramos frecuentemente esto, ¿cierto? Donde no hay en general histerias desencadenadas o neurosis obsesivas desencadenadas, ¿cierto? En general atendemos en los consultorios eh, histerias y, en estado ordinario, por decir así, no extraordinario, sino en estado ordinario. Entonces, vale para esto, vale la pena. Entonces, si quieren, vamos a leer entonces esto que ellos, cómo lo conciben para la histeria y volvemos otra vez como a ese contraste entre lo normal y lo patológico. Así que ahora sí, María Elena, sí. Ok. Ahora bien, de nuestras observaciones se sigue que los recuerdos que han devenido ocasionamientos de fenómenos histéricos se han conservado durante largo tiempo con asombrosa frescura y con su plena afectividad.
Aquí debemos mencionar otro hecho llamativo que hemos de valorizar luego. Los enfermos no disponen de estos recuerdos como disponen del resto de su vida. Al contrario, estas vivencias están completamente ausentes de la memoria de los enfermos en su estado psíquico habitual, o están ahí presentes solo de una manera en extremo sumaria. Únicamente si se indaga a los enfermos en estado de hipnosis, esos recuerdos acuden con la vividez intacta de unos acontecimientos frescos. Ajá, ahí sí ya entramos a otro registro. Ya, o sea, que lo que me estaba diciendo antes implicaba recuerdos conscientes. Aquí ya nos metimos a otro terreno. Vuélvalo a leer, porfa, María Elena, a ver qué volvemos a escuchar. Sí. Ahora bien, de nuestras observaciones se sigue que los recuerdos que han devenido ocasionamientos de fenómenos histéricos se han conservado durante largo tiempo con asombrosa frescura y con su plena afectividad. Ujú. O sea, los recuerdos que han devenido ocasionamientos de fenómenos histéricos, como nos dijo que la histérica sufría de reminiscencias, ¿sí? El histérico, porque para él era hombre y mujer. En la histeria se sufre de reminiscencias, se sufre de recuerdos, pero estos recuerdos son, que han devenido ocasionamiento, es la causa de los fenómenos histéricos, de los síntomas, se han conservado durante largo tiempo con asombrosa frescura y con su plena afectividad. Ok, sigamos. Aquí debemos mencionar otro hecho llamativo que hemos de valorizar luego. Los enfermos no disponen de estos recuerdos como disponen del resto de su vida. Al contrario, estas vivencias están completamente ausentes de la memoria de los enfermos en su estado psíquico habitual, o están ahí presentes, muévala, Ah, ya. Sí, es sí. presente solo de una manera en extremo sumaria. Sumario. Por qué está en escribir esas palabras? Sí, porque son muy importantes. Ellos están subrayando lo que van siendo los puntos de partida, las conclusiones a las que llegaron después de haber examinado las histéricas, ¿cierto? Entonces son muy importantes. Entonces ya Ujú. en los procesos normales las situaciones son conscientes, pero en estos casos están olvidados, Olvido. los enfermos no se acuerdan de ellas, o están ahí como de manera sumaria, es decir, como ¿Reprimidos? mencionados, Mm, ok. como ese sumario, yo no le he entendido muy bien esa palabra, pero lo No que será entiendo es que como que uno sí, lo dice como si no tuviera importancia, pero no se da cuenta de la importancia que mm, tiene, tal vez. Pues sí, como de puede lo, ser, sí, puede no ser, sé. Mm, sí, ujú. Grace, adelante, Grace. Gracias. Sí. Mi pregunta es, ¿estos efectos o la forma en que olvidan los recuerdos podría ser un mecanismo de protección? Sí, de defensa, un mecanismo de defensa frente al displacer que ocasionan. Claro, Exacto, de protección frente al sentimiento que conlleva mm, el trauma. exactamente, exactamente. El problema es que como es el afecto les da esa vida, ¿cierto? Él sigue ahí y el afecto lo único que está buscando es que se descargue. Entonces usted, vos lo puedes disimular, olvidar, echarle tierra, pero ahí está. Sigue como enconado, ¿cierto? Marcela, sí, Para leer un comentario de Blanca, que podría sí, ser sumario en el sentido de acumulado. ujú, sí, Eso es lo que dice. ok. Pudiera ser que está ahí, pero que se menciona de manera, habría que buscar, yo no busqué en el diccionario. Si alguien puede buscar por ahí, no sé si
Marlene, que a Ya, veces busca esta. Yo estaba buscando, pero Sí, es que no me sí. dan el contexto. Bueno, No, pero ¿qué no, dice? ¿Qué bueno, dice? no, No no, es que no importa. me da, sino que no lo comprendo. ¿Qué Dice dice? sumario, sumaria reducido a compendio. También puede referirse a de realización rápida, prescindiendo de algunas de las formalidades ordinarias. O un Mm, discurso sumario, por ejemplo, es una exposición sumaria, breve, mm, compendioso, mm, conciso, mm, lacónico, mm. sucinto, abreviado. Ah, pues abreviado sí nos da, Mm. pero de una manera muy abreviada, o sea, como que medio la Sí, toca, la pues y letra ya. compendio es como que lo reduce, pues no, no, Mm, exacto, como no en dices, sentido de decimos, abarcador, entiendo yo, mm, sino como, al contrario, sí. de reducirlo. Ujú. Perfecto, listo, gracias, Marlene, sí. bueno, Entonces, seguimos ahí. seguimos. Únicamente, sí. Únicamente si se indaga a los enfermos en estado de hipnosis, esos recuerdos acuden con la vividez intacta de unos acontecimientos frescos. Exacto, que fue lo que pasó con Ana O, con lo que les comentaba ahorita del vaso de agua, ¿cierto? De su incapacidad para beber agua en pleno verano, que fueron las circunstancias que favorecieron la emergencia de ese fenómeno histérico, y cuando se indaga a través de la hipnosis, se encuentra que estaba ese recuerdo ahí olvidado por ella, no lo tenía en la conciencia y tenía toda la carga del asco, hablando de afectos, de todo el asco que para ella representó ver al perrito pues bebiendo en su propio vaso y sin poder decir nada, y después el enojo, la rabia que sintió. Bueno, Ana, eso sí, de Bueno, sí. es que así, al Perdón, principio, Adela, sí, 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 sí. sí. que al principio él dice que el trauma psíquico lo compara con un cuerpo extraño. Y el cuerpo lo que hace cuando hay un cuerpo extraño es encapsular el cuerpo para que no produzca daño. Entonces, este pedacito que está ahí en distinto es lo que está diciendo, que Ujú, estas vivencias están completamente ausentes de la memoria de los enfermos. Un cuerpo extraño está encapsulado y el paciente, pues, si está frente a un médico, no va a saber que es que tiene un cuerpo extraño ahí. Es porque ujú, el cuerpo lo encapsula. Así como, exacto. pues, no sé si sería bien decir que el Como, inconsciente encapsula ese recuerdo. Sí, 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 exacto. como que lo aísla también, ¿no? Exacto, que es un poco lo que, a lo que se refería la pregunta de Grace, si entendí bien, ¿cierto? Uno se defiende, pero el asunto se encapsula, ¿cierto? Se guarda ahí y queda como un alma en pena esperando cuándo va a surgir, ¿cierto? Cómo se va a manifestar en los fenómenos histéricos, donde aparentemente no hay ninguna relación, etc. Bueno, muy bien, Ujú. sigamos entonces, porfa, Marilena, Bueno, así. así, una de nuestras enfermas reprodujo durante medio año en estado de hipnosis con vividez alucinatoria todo cuanto la había excitado esos mismos días del año anterior, entre paréntesis, en el curso de una histeria aguda. Un diario íntimo de su madre, diario cuya existencia la enferma desconocía, demostró que la reproducción era fiel. Ujú, Página 57. 57. Sí, Otra, sigamos. Sí. otra paciente revivió en parte en la hipnosis, en parte en ataques espontáneos y con nitidez alucinatoria todos los sucesos de una psicosis histérica que había pasado 10 años antes y sobre la cual, hasta ese reafloramiento, había padecido amnesia casi completa. También algunos recuerdos de importancia, súbalo porfa, Ajá. Ahí sí. etiológica de entre 15 y 25 años de antigüedad se demostraron en ella asombrosamente intactos y provistos de intensidad sensorial.
poseyendo a su retorno la plena fuerza afectiva de unas vivencias nuevas. Páginas 190 a la 193. 193. Vamos a releer, por favor. Así, de una de nuestras enfermas reprodujo, una de nuestras enfermas reprodujo durante medio año en estado de hipnosis con vividez alucinatoria todo cuanto la había excitado esos mismos días del año anterior, en el curso de una histeria aguda. Un diario íntimo de su madre, diario cuya existencia la enferma no desconocía, demostró que la reproducción era fiel. Era fiel. Esta es una paciente de esta página 57 es de Ana O 57. también, porque la del vaso de agua es de la página 58 y de la página 57 de este mismo volumen 2 es de la misma Ana O. Y lo que yo logré leer ahí, no quisiera, pues lo pueden leer ustedes si quieren en un tiempito, es eso. Ella durante año y medio estuvo durante un tiempo reproduciendo cosas que había vivido un año antes, porque el caso de Ana O empieza, bueno, ella venía como mal, sobre todo su padre se enferma, entonces el contexto, ella era una joven, adoraba a su papá, el papá cae enfermo y ella empieza a cuidarlo y cae en un agotamiento tal, en un agotamiento tal y en tal enfermedad que ahí es cuando la llevan a que Breuer la atienda, pero la llevan por una enfermedad, digamos así, de agotamiento físico, ¿cierto? De la enfermedad de su padre. Su padre lo siguen cuidando pues otras personas. Ella logra medio recuperarse un cierto tiempo, pero después el papá se muere. Entonces, durante ese tiempo que ella estaba tan enferma, la mamá había llevado un diario, un diario íntimo de esa época. Y cuando Breuer, bajo hipnosis, cuando Breuer se da cuenta que ella bajo hipnosis estaba reproduciendo exactamente los días que habían ocurrido hace un año con respecto a estas vivencias con el padre, etcétera, eh, mm, él tuvo la fortuna de confirmar que ella tenía los recuerdos tan exactos que los reproducía exactamente tal como la mamá los había copiado. Por ejemplo, iba a, como el recuerdo, ella, eso lo vivió en una casa y la reproducción de los hechos bajo hipnosis, lo que ella reproducía fue en otra, pero en esa otra casa ella actuaba bajo el mismo escenario del anterior. Entonces, no había puerta ahí, pues ella actuaba como si hubiera una puerta. Es a lo que se refiere ahí, es muy impresionante. Mm, no lo voy a leer como lo leímos en la ocasión anterior, porque les propongo que sea más bien que leamos lo que sigue, sigamos. Ujú. Otra paciente revivió en parte en la hipnosis, en parte en ataques espontáneos y con nitidez alucinatoria todos los sucesos de una psicosis histérica que había pasado 10 años antes y sobre Bueno, la cual hasta ese reafloramiento había padecido amnesia casi completa. pues, ujú. O sea, no se ¿Sí? acordaba de nada. Esta sí es paciente También de Freud. Ujú. Sí, siga, ujú. también. También algunos recuerdos de importancia etiológica de entre 15 y 25 años de antigüedad se demostraron en ella asombrosamente intactos y provistos de intensidad sensorial, Ujú. poseyendo a su retorno la plena, por favor, Sí, la plena, estoy leyendo de la pantalla, por favor, sí. la mueve. Un poquitico Poseyendo mejor, a su sí. retorno la plena fuerza afectiva de unas vivencias nuevas.
Ajá, esa sí es la página 190, 193, que yo les invitaría a que leyéramos. Esta sí vale la pena que la leamos, para que nos demos cuenta de qué se trata. Vamos a ver cómo vamos aquí. Eh, ta, 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 ta. Sí, yo les invito a que leamos esto. Me voy a ir hasta la 193. Un minutico, porque es que ahí esa parte, ¿cómo es que hago? Dejas de compartir, entonces, léanlo, yo los invito realmente, que es una invitación que dimos a final del año pasado, a leer este caso de Ana O, que es espectacular, pero también estas referencias de Freud. Aquí están, tengo que... Eso, me voy a las Yo páginas le tengo una 100. pregunta mientras Sí, tanto. sí, sí, sí. Ahí decís que psicosis histérica, eso en esa época, ¿qué quería decir? ¿Estaba ya hablando de psicosis Mm, o era histeria? sí. Lo que pasa es que, a ver, estamos en 1893. Exacto. En 1894 él va a publicar un libro que se llama las psiconeurosis de defensa. Mm, Para él en ese momento, psicosis implicaba el ámbito psíquico de los síntomas, ¿cierto? Y en este momento ya él está teniendo en cuenta como estos episodios, digamos así, que le van a permitir establecer ya definitivamente la diferenciación entre psicosis y neurosis. Pero ujú. psicosis y neurosis para él comparten en estos momentos el hecho de que son síntomas que tienen que ver con un mecanismo psíquico. Al contrario de lo que van a ser las neurosis, cuya causa no es psíquica, sino que es corporal y que tiene que ver con, él las llama neurosis actuales. Él va a confrontar las neurosis actuales y las va a diferenciar de lo que son las psiconeurosis, ¿sí? Dentro de los cuales están psicosis y neurosis. Pero este es 1893, buena pregunta la que hace es porque cuando veamos este caso, vamos a ver por qué lo llama él que había una psicosis histérica. Está delicioso para averiguar, yo no tengo ni idea, pero es eso. Pero yo sé que Mm, sí, más adelante él va a diferenciar y que hay psicosis histérica, él hablaba en esos términos. Ahora, ¿de qué manera y cómo? Pues eso es lo que vamos a ir mirando. Em, mm. bueno, la pregunta. Las neurosis actuales, O sea, las va son neurosis que son producto ¿cómo se llama esto? De dificultades respecto a la sexualidad. Es decir, hay neurosis actuales, por ejemplo, en esa época donde no había anticonceptivos, ¿cierto? Por ejemplo, era muy común el hecho de que se desencadenaran ciertas neurosis, pero porque había el acto sexual quedaba incompleto, había mucho coito interrumpido, ¿cierto? Y él empieza a indagar por la causa de esas neurosis y se da cuenta que son problemas en los hábitos sexuales, en la vida sexual. Otros era por exceso de masturbación, que son las neurastenias. Entonces, esas son las neurosis actuales, él las separa de lo que son mecanismos psíquicos, que son realmente las causas de la psiconeurosis, psicosis y neurosis. Bueno, entonces vamos a ver si alcanzamos, aunque sea leer un pedacito, y si no, pues continuamos en la próxima para recordar esto en la 190. ah, nos- esta es una paciente de Freud, no coincide mm, porque los casos aquí son
estos casos de estas chicas, esta señora, son impresionantes. Eh, un momento, es esta. Listo, ya no, aunque sea, no importa, no empezamos, no tenemos, o sea, aquí está. ¿Quién quiere leer, por favor, aquí? Vamos ya con este caso. Aquí estamos. Aquí, ella, eh, listo. Donde dice, dentro de esta trabazón, ¿alguien quiere leer? Adela, Marlene, alguien de los nuevos, Luis, no sé. Bueno, yo leo. Listo, a ver, Marlene, listo. Dentro de esta trabazón se llegó por fin a reproducir la neuralgia facial, que yo mismo había tratado ya como ataque actual. Sentía curiosidad por saber si aquí resultaría una causación psíquica. Cuando intenté convocar la escena traumática, la enferma se vio trasladada a una época de gran susceptibilidad anímica hacia su marido. Contó sobre una plática que tuvo con él, sobre una observación que él le hizo y que ella concibió como grave afrenta, mortificación, ¿será? Sí. Mortificación. Ujú. Luego se tomó de pronto la mejilla, gritó de dolor y dijo, para mí eso fue como una bofetada, pero con ello tocaron a su fin el dolor y el ataque. Ujú. Sí, vio qué belleza. Bueno, Sí. sí, se entendió. Bueno, si querés explicarla como la entendiste. Sí, No, si quiere la sí, releemos. releamos. Es muy bonito. Sí, Son cosas que no se olvidan, es la asociación que ella hace. Pero esto es porque ella logra encontrar la causa, ¿cierto? El recuerdo. sí, 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 esto léelo. confirma lo que se Sí. venía ahora teorizando, ¿cierto? Planteando. Ajá, ajá. Sí. Dentro de esta trabazón se llegó por fin a reproducir la neuralgia facial que yo mismo había tratado ya como ataque actual. Sentía curiosidad por saber si aquí resultaría una causación psíquica. Ujú. Cuando, Este es Freud el que está hablando, pues. sí, Ujú. cuando intenté convocar la escena traumática, la enferma se vio trasladada a una época de gran susceptibilidad anímica hacia su marido. Contó sobre una plática que tuvo con él, sobre una observación que él le hizo y que ella concibió como grave afrenta, Ujú. mortificación. Luego se tomó de pronto la mejilla, gritó de dolor y dijo, para mí eso fue como una bofetada. Ujú. Pero con ello tocaron a su fin el dolor y el ataque. Acá tiene el brazo. Pero es ahí en el tratamiento. Ella Ajá. grita, ¿sí? Fue lo que en ese momento pasó por su cabeza. Fue como una bofetada. Y como, claro. Muy bien, sigamos. Sí. No cabe ninguna duda de que se había tratado de una simbolización. Ujú. Había sentido como si en realidad recibiera la bofetada. Ahora todo el mundo preguntará, ¿cómo es posible que la sensación de una bofetada se haya podido parecer en lo externo a una neuralgia del trigémino, limitada a la rama segunda y tercera, que se acrecentaba al abrir la boca y masticar, no al hablar? Ajá, ajá. La neuralgia no era al hablar, sino cuando abría la boca, ¿cierto? Ujú. Al abrir la boca y masticar. Sí. Al día siguiente, he ahí de nuevo instalada la neuralgia, solo que esta vez se pudo solucionar por la reproducción de otra escena cuyo contenido era, de igual modo, un supuesto ultraje. Y así se siguió durante 9 días. Parecía deducirse que durante años las afrentas, en particular las inferidas de palabra, habían convocado nuevos ataques de esta neuralgia facial por el camino de la simbolización. Finalmente, se logró penetrar también hasta el primer ataque de neuralgia. Databa más de 15 años. Aquí no se encontró simbolización alguna, sino una conversión por simultaneidad.
fue una visión dolida a raíz de la cual emergió un reproche que la movió a refrenar, esforzar hacia atrás otra serie de pensamientos. Era pues un caso de conflicto y defensa. La génesis de la neuralgia en este momento ya no sería explicable si uno no supiera que padecía a la sazón de dolores leves en los dientes o la cara, lo cual no era improbable, pues se hallaba en los primeros meses de su primer embarazo. Qué bien. Entonces se obtuvo el siguiente esclarecimiento. Esa neuralgia había pasado a ser, por el habitual camino de la conversión, el signo distintivo de una determinada excitación psíquica, pero en lo sucesivo pudo ser despertada por eco asociativo desde la vida de los pensamientos por conversión simbolizadora. En verdad, es el mismo comportamiento que hallamos en la señorita Elizabeth von R. O sea, que había una conversión, o sea, de las simbolizaciones, él sigue buscando hasta encontrar que había habido una conversión, que era una conversión histérica. O sea, que la conversión es primera, primaria, y luego vienen las posibles simbolizaciones, cómo se va llegando hacia atrás. Ujú. Y Sí, ahí sí, combina sí. conversión simbolizadora. Sí, ajá, ajá. Se obtuvo el siguiente Converso. esclarecimiento. Esa neuralgia había pasado a ser por el habitual camino de la conversión histérica, ¿cierto? Porque es que él va a diferenciar eso, la histeria, en la histeria el afecto se va a somatizar, pues el camino es el de la conversión en el cuerpo, el signo distintivo de una determinada excitación psíquica, ¿cierto? Una excitación psíquica aquí no es solamente sexual, sino una excitación, algo que no se pudo, descargar, ¿cierto? Ujú. Abreacionar. Reaccionar, que no pudo haberse Abreacionar. reaccionado. Bueno, pero lo sucesivo pudo ser despertada por eco asociativo desde la vida de los pensamientos por conversión simbolizadora. Entonces venía la conversión a través del símbolo, ¿cierto? Fue como una bofetada. Pero entonces, porque ahí se terminó ese ataque, pero la neuralgia insistía, el síntoma insistía porque había algo que todavía estaba pendiente y fue llegar a ese momento de la conversión. Bueno, yo creo que estamos en la 190, es hasta la Ahí 193. también, ahí, Sí, tam- ahí también sí. yo me recuerdo de que en la histérica la conversión Mm, es algo es muy regular, o sea, la conversión mm, es como los síntomas en el cuerpo, mientras que en el mm, obsesivo más bien son las ideas mm, repetitivas, entonces por mm. eso en la histeria se habla mucho de conversión, como Exacto, eso sí, que esa va a ser ese la efecto que diferencia. tienen en el cuerpo, las palabras. Exacto, muy bien. Bueno, entonces les agradezco mucho que su asistencia hoy. Eh, Volvemos dentro de 8 días, nos vemos, retomamos estos casos y volvemos al texto de la comunicación preliminar. Muy Muchas interesante. gracias, Ana Gracias a Muchas todos, Victoria. pueden estar bien. gracias.